¿Y tú qué haces aquí?, dijo mi hermana bruscamente mientras yo entraba en la cocina. ¿No captaste la indirecta? Este año no se trataba de ti. Yo solo sonreí y salí sin decir una palabra. 30 minutos después. Mi nombre es Sofía Ramírez. Tengo 31 años y, durante 6 años, fui la columna vertebral silenciosa de mi familia. El dinero fluía como tuberías invisibles por la casa, del tipo que no notas hasta que el agua deja de correr. Aparecí esa tarde con un flan napolitano todavía tibio bajo el papel de aluminio. La cocina olía a cardamomo y a limpiador de limón. Valeria ni siquiera levantó los ojos del espumoso capuchino que, según insiste, sabe diferente cuando giras la taza en el sentido de las agujas del reloj. ¿Qué haces aquí?, dijo, plana como una encimera, y luego más alto, como si hubiera un público en directo. ¿No captaste la indirecta de que este año no se trataba de ti? Desde el salón, mamá, Elena, río suavemente, el tipo de risa que dice, no lo he oído, por lo tanto, no ha sucedido. Papá murmuró algo sobre el partido y el internet que se quedaba cargando. El flan pesaba en mis manos más de lo que debería. No era un guión nuevo. Valeria siempre ha sido la protagonista, criada bajo los focos, y yo, a pesar de ser la hija mayor, era el bloqueo, el equipo de escena, la utilería, el sonido. Aquella a la que llamaban cuando fallaban las suscripciones o el seguro del coche se cobraba accidentalmente en la tarjeta caducada. La que simplemente sabe cómo arreglar las cosas. Dejé el flan en la encimera. Hola a ti también, dije con suavidad. No tiene sentido discutir con una persona que ama el eco de su propia voz. Valeria se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja, una compostura teatral. Sofía, no estabas en la lista de invitados. Me sonrió, una cuchilla recubierta de azúcar. Este año vamos a hacer algo más pequeño para papá. Íntimo. Estudié su rostro, y luego el de mamá, con el cálculo parpadeando detrás del rímel. Me di cuenta, con una suavidad que venía de muy adentro, de que ya no tenía que hacer ninguna audición. No tiré el flan a la basura. No lancé dardos ingeniosos. Miré esta cocina, el cajón de las especias que reorganicé en agosto porque mamá no encontraba el comino, el altavoz Bluetooth que compré para que papá pudiera poner a José José, la isla que restauramos juntos antes de que decidieran que, el gusto de Sofía es demasiado sobrio. Alisé el papel de aluminio sobre el flan como si arropara a un niño. De acuerdo, dije, una sola palabra, ligera como una hoja. Salí. Sin dramatismo, simplemente con paso firme, como una marea que ha decidido cambiar de rumbo. La puerta principal se cerró como se cierra una puerta cuando se ha usado 1000 veces, familiar, definitivo. En el coche, me temblaban las manos. No de rabia, ni siquiera de humillación, sino de claridad. Observé su casa a través del parabrisas, esa agradable caja beige llena de todas las versiones de mí que ellos preferían. La que arregla las cosas, la que financia, la callada que se va antes del postre para que Valeria pueda ser el centro de atención. Durante años, creí que el amor era servicio. Pensé que ser necesitada significaba ser querida. Mi teléfono sonó 15 minutos después. De papá, oye, el inicio de sesión de Netflix no funciona. ¿Puedes revisarlo? El partido está puesto. De Valeria, la entrega del súper se canceló. ¿Qué demonios? Necesito leche de avena para el postre de mamá. De mamá, cariño, Amazon dice que el pago de mi pedido falló. ¿Pasa algo con tu tarjeta? Dejé que las notificaciones se acumularan como la nieve. Luego abrí mi gestor de contraseñas. La verdad es que nunca tuve la intención de convertirme en su infraestructura privada. Sucedió en pequeñas emergencias. Usa tu tarjeta y ya te lo devuelvo. Casi nunca lo hicieron. Amazon Prime Video, Netflix, HBO, Uber, Rappi, Prime, el calendario familiar compartido, el almacenamiento en la nube, el software de impuestos de papá, la cuenta de etiquetas de envío de la boutique de mamá, un ramillete rotativo de pruebas gratuitas que se convirtieron en artículos esenciales del hogar. Cada pago se descontaba silenciosamente de mi libertad. Puedes amar a la gente y aún así ser borrada por ella. Ocurre cuando la gratitud se convierte en teatro y el derecho adquirido se convierte en tradición. Cambié las contraseñas, eliminé las tarjetas y revoqué el acceso al calendario familiar.
Se sintió como desconectar las vías intravenosas de un paciente dormido que me había confundido con oxígeno. Mi teléfono sonó. Valeria contesté, dejando que el silencio se alargara. ¿Qué es esto, siseo? ¿En serio estás cancelando cosas? Eso es mezquino, Sofía. Imaginé el flan enfriándose en la encimera como un testigo. ¿Te sorprende algo de lo que estoy haciendo?, pregunté. Me dijiste que no era bienvenida. No se trata de que seas bienvenida, espetó. Se trata de... Dios, ¿por qué haces que todo gire en torno a ti? Es el día de papá. Estoy de acuerdo, dije. Disfrutadlo. Colgué. Creo que nunca me di cuenta de cuánto de mi cansancio era el peso de discusiones que nunca terminaban. Simplemente daban vueltas en espiral como el agua sucia que encuentra el mismo desagüe. Iván me escribió entonces, como si pudiera sentir la caída de presión. Iván, ¿qué tal la visita? Yo, corta. Iván, ya estoy orgulloso de ti. ¿Pizza más tarde? Sonreí a la pantalla. Iván es una valentía silenciosa, disfrazada de un hombre que nunca apresura a nadie. Cuando empezamos a salir, me dijo, la gente confunde el control con la estabilidad. La verdadera firmeza, me dijo, no es alguien que te sujeta en tu sitio. Es alguien que está a tu lado mientras te mueves. Otra avalancha de mensajes irrumpió en mi teléfono. Mamá, Sofía, por favor, no seas dramática. Tu hermana no lo dijo con mala intención. ¿Puedes volver a poner Netflix? La tensión de tu padre. Papá, arregla ya el internet. Sofía, no castigues a todo el mundo por una cuestión de tono. Un primo intervino de la nada. Primo Lucas, oye, ¿estás bien? Tu madre dijo que viniste sin ser invitada y empezaste a gritar. Y ahí estaba, el ciclo de tergiversación poniéndose en marcha. Casi podía oír la voz de Elena, suave, razonable, afligida. Sofía es sensible. Nunca sabemos de qué humor estará. Solo queremos paz. La paz en mi familia siempre significó silencio. ¿El mío? Escribí, no grité, y luego me detuve. Esa era la trampa. Defiéndete y la mentira se convierte en el centro. Puse el teléfono boca abajo en el asiento del copiloto y observé las nubes pasar detrás de los cables eléctricos. La memoria es una editora cruel. Me llevó a un lugar al que intento no ir. 13 años. Valeria aplicándose brillo de labios en el espejo mientras mamá decía, casi con ternura, cariño, es que tu hermana ocupa menos espacio. Podrías intentarlo. Aprendí a plegarme. Chica de origami. Útil, discreta, una cartera al principio. A última hora de la tarde, el chat del grupo familiar se iluminó como un árbol. Valeria, increíble. Lo canceló todo. ¿Quién hace eso? Papá, un poco de dinero y se cree la reina del mundo. Mamá, no hagamos esto aquí. Sofía, cariño, por favor, sé razonable. Esto es la familia. ¿Familia? La palabra me sonó mal. Sonaba como una contraseña que habían cambiado sin decírmelo. Respiré hondo y, por una vez, no lo pensé demasiado. En el chat familiar extendido, el que incluía tíos, primos, la tía que no para de reenviar cadenas de oración, escribí, fui con un flan casero. Me dijeron que este año no se trataba de mí. Me fui en silencio. Durante 6 años, he financiado y mantenido la mayoría de las suscripciones y entregas del hogar. Hoy, las he desactivado. No permitiré que me avergüencen por establecer un límite. Eso es todo. No adjunté la hoja de cálculo con las partidas detalladas, 6 años de, yo me encargo, y no te preocupes, por los que nadie se preocupó. No incluí la captura de pantalla del ordenador portátil de 57.600 pesos enviado con entrega urgente a papá el pasado abril para que pudiera terminar sus impuestos. O el vuelo de lujo que mamá tomó a Cancún con mis puntos de Aeroméxico. O la factura de la tarjeta de crédito de 60.000 pesos de Valeria que pagué cuando lloró por una compra por error, que resultó ser un caótico NFT. La verdad viaja más despacio que el rumor, pero golpea más fuerte. A los pocos minutos, llamó mi prima Sara. Vaya, no tenía ni idea, dijo.
Su voz temblaba con algo que no había oído en mucho tiempo: respeto. ¿Estás a salvo? Lo estoy, dije, sorprendida de oírlo y descubrir que era verdad. Cuando colgué, otro mensaje apareció. Mamá de nuevo. Por esto nunca te dejamos encargarte de las cosas. Siempre haces que todo gire en torno a ti. Me quedé mirando la frase hasta que dejó de estar borrosa. La palabra clave no era ti. Era dejamos. Como si yo fuera una voluntaria a la que se le concedía el privilegio del servilismo. Como si la generosidad requiriera el permiso de las personas que la devoraban. Volví al chat con Iván. ¿Qué te parece un flan napolitano y una película sin necesidad de iniciar sesión? Iván, yo llevo el vino. Tú trae la paz. De camino a casa, la radio sintonizó un viejo clásico crepitante que papá solía tararear desafinadamente. Bajé el volumen y abrí un poco la ventanilla. El aire olía a lluvia. Pensé en el flan. Quizás me lo comería en mi balcón. Un trozo limpio cada vez. La forma en que aprendes a ocupar espacio cuando nadie más te lo hace. Mi teléfono vibró una vez más. Número desconocido. Dejé que saltara el buzón de voz. Tuve la sensación de que era el primero de muchos. Cuando terminó de grabar, la notificación quedó ahí como una puerta sin abrir. No pulsé para escuchar. El cielo se estaba volviendo gris cuando entré en el aparcamiento de mi edificio, el tipo de gris que se siente como una pizarra en blanco en lugar de una tormenta. Durante años, creí que les debía el andamiaje de mi vida. Lo que realmente me debía era a mí misma. Un hogar donde el amor no fuera una garantía, donde el silencio no fuera una exigencia, donde la palabra, familia, no sonara como un recibo. Dentro, dejé el flan en mi propia encimera. El papel de aluminio crujió como un suspiro. Corté un trozo y, por primera vez en meses, comí algo sin hacer varias cosas a la vez, sin coger el teléfono para preautorizar un cargo, sin ensayar disculpas que mantuvieran a todos los demás cómodos. Estaba en silencio, no vacío. Afuera, un trueno retumbó en la lejanía, como si el mundo se aclarara la garganta antes de decir algo verdadero. A la mañana siguiente, me desperté con 72 notificaciones, mensajes, llamadas perdidas y algunas reacciones de primos de los que no sabía nada en meses. Mi apartamento estaba en silencio, la luz del sol se derramaba sobre las sábanas deshechas, pero el ruido digital se sentía como si alguien estuviera aporreando mi puerta. Mi madre ya había hecho su gira de prensa. Según ella, yo había aparecido sin ser invitada, les había gritado a todos y me había marchado furiosa cuando me pidieron que me calmara. Valeria añadió sabor al relato. Sofía ha estado inestable últimamente. Se enfada por nada. Necesita ayuda. Ese era su ritmo. Mamá elaboraba la narrativa. Valeria montaba el drama. Papá asentía hasta que sonaba a verdad. Revisé los mensajes en silencio. Uno de la tía Roxana decía: todos perdemos los estribos a veces, querida. Solo discúlpate antes de que las cosas vayan demasiado lejos. ¿Disculparme por qué? ¿Por irme antes de que pudieran humillarme más? ¿Por cortar los cables que los mantenían cómodos? Por una vez, no me defendí. En su lugar, preparé café, del tipo barato que no requiere espuma ni pretensiones. El olor era reconfortante, casi desafiante. Pero la calma no duró. Mi primo Lucas llamó, con la voz a medio camino entre el cotilleo y la preocupación. Sofía, ¿qué demonios pasó? Tu madre dijo que estabas gritando por dinero. Respiré hondo. ¿Te dijo por qué? No, solo que has estado tensa últimamente. Sonreí al teléfono, no con diversión, sino con reconocimiento. Quiere decir menos obediente. No te preocupes, Lucas. No grité. No lancé nada. Simplemente me fui. Vale, pero todo el mundo está confundido, dijo. Ya sabes cómo es la tía Elena con las palabras. Sí, interrumpí suavemente. Sé exactamente cómo es con las palabras. Después de colgar, me senté durante un buen rato en el borde del sofá, revisando viejos extractos bancarios. No se trataba de demostrar nada. Se trataba de recordarme a mí misma que mi memoria no había inventado los años de apoyo financiero. Netflix, Amazon Prime Video,
Apple ID, Rappi, Prime, puntos de Aeroméxico, compras del supermercado en pago automático, la lista era interminable. Había pagado esas facturas en silenciosos incrementos, como si metiera trozos de mí misma en sobres que nunca recuperaría. Y, sin embargo, de alguna manera, me habían convertido en la villana. Abrí el chat del grupo familiar y vi cómo llegaban los mensajes. Valeria, estás actuando como una psicópata. ¿Quién cancela todo justo antes del cumpleaños de papá? Papá, Sofía, basta de drama. Madure. No estás en la secundaria. Mamá, cariño, estamos preocupados por ti. Esta obsesión con los límites no es saludable. Límites. Para ellos, la palabra sonaba a rebelión. Podría haber respondido con lógica, expuesto los hechos, los recibos, los 6 años de apoyo no remunerado. Pero la lógica nunca funciona contra las personas que prosperan en la distorsión. Así que esperé. Esa noche, publiqué un único mensaje en nuestro chat familiar extendido, el que incluía primos, tías e incluso algunos parientes políticos que apenas conocía. Fui con un flan. Se burlaron de mí delante de mis padres. Me fui sin decir una palabra. Cancelé los servicios que había estado pagando en silencio durante 6 años. Eso es todo lo que pasó. Dejaré que vosotros decidáis lo que eso dice de mí. Sin comentarios, sin rabia, solo la verdad. Luego apagué las notificaciones y salí a caminar. El aire tenía ese frío de finales de otoño que sabe a metal. Pasé junto a parejas paseando perros, niños en patinetes, el olor a humo de leña que subía de los balcones. Vida ordinaria. El tipo de vida que nunca existió en nuestra casa, donde cada gesto se medía en función de cómo hacía que Valeria brillara más. Mi teléfono vibró de nuevo. Iván. Iván, ¿sigues respirando? Yo, apenas, pero sí. Iván, bien. No dejes que escriban tu historia. El silencio es poder, pero la verdad dicha con calma es nuclear. Sonreí. Siempre decía cosas que llegaban a un lugar más profundo que el simple consuelo. Cuando llegué a casa, vi que las consecuencias empezaban. Mensajes de primos que habían leído mi texto. Sara, ¿estabas pagando todo eso? Es una locura. Tío Miguel, no me daba cuenta de lo mucho que has hecho. Orgulloso de que por fin hayas puesto un límite. El cambio fue pequeño pero sísmico. La historia de mi familia ya no era hermética. Esa noche, Valeria llamó. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. ¿Te sientes mejor ahora?, empezó, con la voz temblando de furia. Sacando nuestros asuntos privados en el chat familiar. Nos has dejado en ridículo. ¿Mentí?, pregunté. Claro que mentiste. Omitiste todo lo que importa. ¿Cómo qué? Que solo hacías las cosas para sentirte superior. Nunca ayudaste de corazón. Te gustaba tener poder sobre nosotros. Sus palabras dolieron porque había una pizca de verdad. Había querido ser necesitada. Era la única forma en que me permitían existir. Pero querer conexión no es lo mismo que anhelar el control. No discutí. Solo dije, quizás. Pero al menos pagué por mi propia paz. Su voz bajó de tono. Te arrepentirás de esto, Sofía. Te crees muy intocable con tus estúpidos límites, pero la gente habla. Siempre lo hace. Cuento con ello, dije, y colgué. Minutos después, mamá envió una nota de voz. Su tono era meloso, frágil. Cariño, te queremos, pero has humillado a tu hermana. Sabes que lo ha estado pasando mal. Así no es como se trata la familia. La escuché 2 veces y luego la borré. A mi familia le encantaba convertir la responsabilidad en crueldad. Si yo ponía un límite, era egoísta. Si ellos lo cruzaban, yo era una desagradecida por su amor. Abrí mi portátil y creé una nueva carpeta, pruebas. Dentro, guardé capturas de pantalla de cada transacción. Extractos de tarjetas de crédito, transferencias de PayPal, recibos de aerolíneas, registros de suscripciones, 6 años de generosidad invisible. Sin comentarios, solo números. Luego me recliné y miré el título de la carpeta brillando en mi pantalla. Pruebas.
La ironía no se me escapó. No necesitaba pruebas para ellos. Las necesitaba para mí, para recordar qué había sucedido. Que no estaba loca. Que no era la hija inestable que estaban retratando en su teatro privado. A medianoche, el chat se había quedado inquietantemente silencioso. Para ellos, el silencio nunca era rendición. Era estrategia. Se estaban reagrupando, esperando para reescribir el siguiente capítulo. Debería haber estado ansiosa. En cambio, sentí una extraña calma, como estar en el ojo de un huracán. Sabía que el segundo acto de su actuación estaba por llegar. Siempre elegirían la mentira que los mantenía cómodos por encima de la verdad que los hacía parecer pequeños. Pero yo había terminado de ser su chivo expiatorio. Iván volvió a escribirme antes de irme a dormir. Iván, ¿quieres venir mañana? Prepararé el desayuno. Yo, tú cocinas. Iván, no, pero hago un café excelente. Del que no requiere la tarjeta de nadie más. Me reí. Por primera vez en esa semana, no se sintió forzado. Puse el teléfono en silencio y me metí bajo la manta. La ciudad zumbaba afuera, un recordatorio de que la vida continuaba, indiferente y honesta. Mientras me quedaba dormida, pensé en cómo todo villano necesita un héroe para que su historia funcione. Ellos habían elegido a su villana. Yo había elegido dejar de interpretar el papel. 2 días después, el silencio finalmente se rompió. No por parte de mamá o Valeria, sino de la mesa del almuerzo de la tía Roxana, donde los cotilleos fluyen más rápido que el vino. Yo no estaba allí, por supuesto. No me habían invitado a una comida familiar en más de un año, a menos que fallara el internet de alguien o venciera la renovación de una cuenta. Pero mi prima Sara me llamó después, con la voz temblorosa. Sofía dijo, tienes que oír esto. Valeria le dijo a todo el mundo que la amenazaste. Dijo que apareciste drogada, empezaste a gritar y asustaste a mamá de muerte. Casi me reí. ¿Drogada? Apenas bebo café. Se está pasando de la raya, dijo Sara. Y luego dijo algo más. Su tono cambió y, por un segundo, pensé que se había cortado la llamada. ¿Qué dijo?, pregunté. Sara dudó. Dijo, la acogimos cuando nadie más la quería. La habitación a mi alrededor se volvió borrosa. Esa única frase cortó más profundo que cualquier rumor. Soy su hija, dije en voz baja, más para mí que para Sara. Su única hija biológica. Lo sé, dijo. Todos se quedaron helados. Incluso el tío Miguel parecía como si le hubieran dado una bofetada. Valeria intentó retractarse, pero ya era demasiado tarde. La gente lo había oído. Me senté en el suelo, con las piernas cruzadas, el teléfono pegado a la oreja. Mi apartamento estaba tan silencioso que podía oír el leve tic-tac del reloj de pared, cada segundo sonando como un recuerdo pasado que había intentado enterrar. Lo decía en serio, susurré. Siempre lo ha pensado. Hubo una pausa. Sofía, dijo Sara, tienes que empezar a protegerte. Creo que están perdiendo el control. Cuando colgamos, volví a abrir mi portátil y saqué la carpeta, pruebas. Añadí una nueva, recibos. Cada nota de transferencia bancaria, cada, no se lo digas a papá, se volverá loco, cada pequeño rescate disfrazado de favor. Revisarlos fue como ver un lapso de tiempo de mi propia anulación. A los 15, pagué los trajes de baile de Valeria con el dinero de cuidar niños. A los 22, cubrí la reserva de hotel de mamá cuando su viaje de negocios se pasó del presupuesto. A los 26, le envié a papá un nuevo portátil con entrega urgente para que pudiera cumplir con un plazo de impuestos. A los 29, saqué a Valeria de un lío de criptomonedas que ella llamó una inversión. Y a los 31, cuando llevé un flan a la cena, me dijeron que no estaba invitada. Las cuentas finalmente cuadraban. Esa noche, recibí un mensaje de papá. Tienes que disculparte con tu madre. Lleva días llorando. Valeria está muy afectada. Esto se está poniendo feo. ¿Feo? Como si no hubiera estado pudriéndose durante años. No respondí. En su lugar, abrí una nota de voz de mamá que llegó 1 hora después. Su tono era mitad suspiro, mitad guión. Cariño, las familias discuten.
Pero esta exposición pública, es humillante. Siempre hemos hecho lo mejor para ti. Quizás no perfecto, pero desde el amor. ¿Y tú? Siempre lo retuerces. Siempre lo has hecho. Dejó que el silencio flotara y luego terminó con la frase que quemaba como ácido. Por esto nunca te dejamos encargarte de las cosas. Haces que todo gire en torno a ti. Eso no era nuevo. Había oído versiones de esa frase desde que era niña. Es lo que decía cuando lloraba porque Valeria me quitaba mi domingo. Lo que decía cuando quería solicitar plaza en una universidad fuera del estado. Lo que decía cuando le dije que estaba agotada de ayudar todo el tiempo. El guión nunca cambiaba, solo el escenario. Le reenvié la nota de voz a Sara. Respondió al instante. Sara, guarda todo. Cada mensaje, cada recibo. Más tarde esa noche, mi teléfono volvió a vibrar. Un número que no reconocí. Desconocido, le están diciendo a la gente que eres peligrosa, que estás mentalmente inestable. Lo miré durante un rato. Luego llegó otro mensaje. Desconocido, soy Eric, el ex de Valeria. Creo que deberías ver algo. Eric siempre había sido educado en las reuniones familiares, callado, con ese aire de disculpa de la gente que ha salido con alguien cruel y solo se da cuenta demasiado tarde. Quedamos para tomar un café en una pequeña cafetería en la colonia del Valle. Deslizó una memoria USB por la mesa como si estuviera pasando contrabando. Puede que quieras esto, dijo. Grabaciones, mensajes de cuando estábamos juntos. No pude escucharlos en su momento, pero tú deberías. De camino a casa, me temblaban tanto las manos que casi se me cayeron las llaves. Cuando abrí el primer archivo de audio, la voz de Valeria llenó mis auriculares, afilada y arrogante. Si alguna vez se vuelve contra nosotros, la enterramos. La risa de mamá siguió. Por favor, es demasiado blanda para eso. Solo tenemos que hacer que parezca loca primero. La gente se lo creerá. Se me revolvió el estómago. No era paranoia, era una profecía. Pasé las siguientes horas guardando cada grabación, etiquetando cada una con fechas y contexto. Para medianoche, había enviado copias a mi abogado. Iván se sentó a mi lado, en silencio, su mano cubriendo la mía. No dijo, te lo dije. Solo susurró, estás haciendo lo correcto. Asentí, aunque me ardía la garganta. Ya ni siquiera se trata de venganza. Solo quiero que dejen de reescribirme. A la mañana siguiente, me desperté con un nuevo tipo de silencio. No paz, no calma, la quietud que precede a que algo se rompa. Efectivamente, un correo electrónico de mamá esperaba en mi bandeja de entrada. El asunto decía, ya has hecho suficiente daño. Sus palabras eran veneno envuelto en sentimentalismo. La salud de tu padre está sufriendo. Valeria está frágil. Nos has avergonzado delante de todos los que importan. Esto es lo que obtenemos por permitirte sentirte importante. Esa frase se quedó conmigo todo el día. Permitiéndote sentirte importante. Confirmaba lo que siempre había sospechado. Mi lugar en esta familia no se ganaba. Se permitía. Se me permitía ayudar siempre y cuando me mantuviera pequeña. Pero ya no era pequeña. Esa noche, llamé a mi abogado. Han cruzado una línea, dije simplemente. Quiero seguir adelante. Difamación, fraude de préstamo, acoso emocional. Lo que se pueda hacer, lo hacemos. Legalmente, en silencio, a fondo. No se lo dije a mamá, ni a papá, ni a Valeria. Ni siquiera se lo dije a Sara de inmediato. Por una vez, quería que el silencio fuera mío. No del tipo que ellos imponían, sino del que llega cuando ya has dicho todo lo que importa. Cuando apagué las luces esa noche, el apartamento se sintió diferente. No solitario, simplemente mío. Durante 3 días, no supe nada. Ni mensajes, ni buzones de voz, ni párrafos furiosos sobre cómo había arruinado la imagen familiar. El silencio se sentía extraño, demasiado deliberado. Iván se dio cuenta antes de que yo dijera nada. Se están reagrupando, dijo una noche mientras lavaba los platos en mi casa. Su tono no era casual.
Era tranquilo, analítico, como alguien que ya ha visto este tipo de manipulación. Tenía razón. La tormenta llegó a la mañana siguiente. Una carta se deslizó por debajo de la puerta de mi apartamento, escrita a mano, una caligrafía familiar y curva en el sobre. Mamá. Ni siquiera tuve que abrirla para saber lo que decía, pero lo hice de todos modos. Sofía, tu comportamiento ha sido desolador. Te criamos mejor que esto. Has convertido los asuntos familiares en un espectáculo público. Tu padre está destrozado. Valeria no ha comido en días. Nos estás destruyendo. Por favor, detente antes de que hagas algo de lo que te arrepentirás. Te queremos, pero necesitas ayuda. Te queremos, pero necesitas ayuda. Era su frase favorita. La primera mitad les daba virtud. La segunda les daba poder. Doblé la carta cuidadosamente y la puse en la carpeta, pruebas. Luego, como si el universo quisiera enfatizar el punto, mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. Asunto, aviso de morosidad de préstamo, 200.000 pesos. Nombre en el archivo, Sofía Ramírez. Me quedé helada. El correo electrónico incluía documentos escaneados con mi firma digital, solo que nunca los había visto antes. Se me encogió el estómago. El nombre de Valeria aparecía como solicitante secundaria. Había sacado un préstamo a mi nombre. Se lo envié a mi abogado inmediatamente. Luego llamé al buró de crédito. La voz del representante era educada pero clínica. Señorita Ramírez, esta cuenta se abrió hace 3 meses. Usted figuraba como aval. Me reí amargamente. Por supuesto que sí. A mediodía, mi abogado confirmó que era fraude. Nos encargaremos de esto discretamente, dijo. Pero no contactes con ellos directamente nunca más. Tergiversarán cualquier cosa que digas. Iván se tomó el resto del día libre en el trabajo y vino. Trajo café y una calma que yo no podía encontrar por mí misma. ¿Falsificaron tu firma?, preguntó. Perfectamente, dije, mostrándole el PDF. Hasta el rizo de la R. Negó con la cabeza. Ya ni siquiera quieren dinero. Quieren control. Esa noche, recibí otro mensaje de un número desconocido. Desconocido, lo siento. Esto ha ido demasiado lejos. Luego otro. Desconocido, soy Clara. ¿Podemos hablar? Clara Durán, la exnovia de Iván. Salieron años antes de que yo lo conociera y, por lo que había oído, se había mantenido vagamente conectada a mi familia a través del círculo de Valeria. Dudé, pero luego acepté reunirme en una tranquila cafetería del centro. Clara apareció con gafas de sol enormes y una gabardina como si hubiera salido de una película de espías. Sus manos temblaban mientras deslizaba una pequeña memoria USB por la mesa. Sé que no tienes ninguna razón para confiar en mí, dijo. Pero necesito mostrarte lo que Valeria ha estado diciendo a todo el mundo. Fruncí el ceño. ¿Por qué me ayudarías? Porque una vez le creí, dijo, con la voz quebrada. Y sé lo que es ser reescrita por sus mentiras. Cuando llegué a casa, conecté el USB. Había grabaciones de audio, capturas de pantalla, notas de voz, algunas entre Valeria y mamá, otras con papá uniéndose. La primera me heló la sangre. Valeria, se está volviendo audaz. Si Sofía se vuelve contra nosotros, tenemos que adelantarnos. Mamá, por supuesto. Simplemente diremos que está inestable. Tiene eso de la ansiedad, ¿verdad? Valeria, perfecto. Le diré a la gente que me amenazó. Papá puede decir que actuaba de forma maníaca. La voz de papá, débil, eso nos protegerá. Me quedé allí mirando la forma de onda que rebotaba en mi pantalla, con el corazón martilleando. Esto no era un conflicto familiar. Era una campaña de difamación coordinada. La segunda grabación era peor. Mamá, riendo, siempre está intentando sentirse importante. Deja que pague las cosas. Siempre podemos decir que ella quería. Sentí que algo se fracturaba dentro de mí, no por la conmoción, sino por la confirmación. Nunca me habían amado incondicionalmente. Habían amado la versión de mí que financiaba su comodidad. Iván leyó mi rostro antes de que pudiera hablar.
¿Qué hicieron? Le entregué mi portátil. Escuchó, en silencio, con la mandíbula apretada. ¿Has enviado esto a tu abogado? Estoy a punto de hacerlo. Extendió la mano y apretó la mía. Estás haciendo lo correcto. No estás loca. No eres dramática. Te estás protegiendo. Cuando pulsé, enviar, sentí como si accionara un interruptor final. Al día siguiente, Sara llamó, con la voz temblorosa. ¿Qué hiciste? Mamá está perdiendo los estribos. Dice que fabricaste grabaciones. Le dije la verdad. Son reales. Y he terminado. Más tarde esa noche, mi madre llamó desde un número oculto. Respondí por instinto. Sofía siseó, su voz ahora afilada, despojada de su dulzura. Has ido demasiado lejos. Cortamos lazos. No vuelvas arrastrándote cuando te des cuenta de lo que has hecho. Luego colgó. Miré mi reflejo en la ventana, las luces de la ciudad parpadeando en mi rostro. Por primera vez en mi vida, su repudio no se sintió como una pérdida. Se sintió como una liberación. Unas horas después, recibí una notificación de las redes sociales. Valeria había publicado una foto de ella y nuestros padres sonriendo en el jardín. El pie de foto decía: algunas personas destruyen familias para sentirse poderosas, pero el amor siempre gana. En cuestión de minutos, la prima Sara comentó: antes o después de que te pagara la renta 3 veces. Lucas añadió una captura de pantalla de una transferencia de 56.000 pesos. Valeria borró la publicación en menos de una hora, pero Internet nunca olvida. A la mañana siguiente, mi abogado llamó. Buenas noticias. Han aceptado resolver el préstamo discretamente. Sin juicio público. ¿Sin disculpas?, pregunté. Se rió suavemente. Por supuesto que no. La gente como esa nunca pide perdón. Simplemente intentan sobrevivir a la verdad. Exhalé lentamente. Entonces dejaré que el silencio termine la conversación. Esa noche, Iván y yo vimos el sol ocultarse tras el horizonte de la ciudad. El aire olía a lluvia y a café quemado, extrañamente reconfortante. Me entregó una copa de vino. ¿Estás bien? Todavía no, dije. Pero lo estaré. Porque por una vez, el silencio no era impuesto. Era mío. La semana después del acuerdo, el mundo se sentía casi demasiado quieto. No más llamadas de números bloqueados, no más correos electrónicos largos cargados de culpa, solo silencio. Un silencio que solía aterrorizarme, pero que ahora sonaba como el aire volviendo a mis pulmones. Caminé descalza por mi apartamento, la luz se derramaba por el suelo, esperando a medias que mi teléfono volviera a sonar. No lo hizo. Mi abogado envió por correo electrónico el documento final que confirmaba que el préstamo fraudulento estaba cerrado, el reembolso anulado y el caso sellado. Sin disculpas, sin responsabilidad, solo un acuerdo legal, frío y seco. Así era como amaba a mi familia también. Contractual, no emocional. Más tarde esa noche, Iván me encontró sentada en el balcón con una manta sobre los hombros y el portátil abierto. La carpeta, pruebas, seguía allí. Todas las capturas de pantalla, recibos, archivos de audio y mensajes que una vez habían definido a mi familia. Pasé el cursor sobre eliminar. Hazlo, dijo suavemente. Hice clic una vez, 2 veces. Desaparecido. No se sintió como un borrado. Se sintió como dejar de estar en tensión. 2 días después, Sara volvió a llamar. No te lo vas a creer, dijo. Valeria ha creado un grupo privado en Facebook llamado La Familia Primero, sanando del abuso narcisista. Me reí a carcajadas. Déjame adivinar, ¿yo soy la narcisista? Peor, dijo Sara. Escribió una publicación llamándote mentirosa manipuladora que fabricó documentos y hackeó su correo electrónico. Y mamá comentó: siempre supimos que Sofía tenía algo mal. No puedes arreglar a alguien que disfruta rompiendo cosas. Me recliné en mi silla, la risa se me atascó en la garganta. Ya ni siquiera dolía. Era absurdo. No te preocupes, dijo Sara. La mitad de los parientes están poniendo los ojos en blanco.
Lucas ya compartió una foto de ellos dos en un spa de lujo la semana pasada con el pie de foto, la sanación parece cara. Por un segundo, imaginé el caos en ese grupo de chat, su frenética necesidad de reconstruir la historia después de perder el control de la mía. Entonces me di cuenta de algo nuevo. No necesitaba ganar. Solo necesitaba marcharme. Unos días después, llegó un sobre. Sin remitente, pero reconocí la letra. De papá, esta vez. Sofía, sean cuales sean las mentiras que estás contando, tienen que parar. Has humillado a esta familia. Nos debes más que esto. Ya no eres una de nosotros. Doblé la carta una vez y la tiré a la basura. Sin lágrimas, sin temblores, solo paz. Porque por primera vez, lo entendí. Nunca fui una de ellos. No de la manera que importaba. Una familia de verdad no se burla de tu generosidad en secreto y te llama desagradecida en público. Una familia de verdad no planea destruirte por decir, no. Habían amado la versión de mí que servía a su comodidad. En el momento en que dejé de servir, lo llamaron traición. Esa noche, escribí a los pocos parientes que se habían mantenido amables durante todo esto, Sara, Lucas, tío Miguel. Me alejo. Si alguna vez me necesitáis, estaré aquí, pero he terminado de fingir que la sangre significa pertenencia. Nadie discutió. Nadie intentó disuadirme. Simplemente dijeron, lo entendemos. A la mañana siguiente, bloqueé todos los números, el de mamá, el de papá, el de Valeria. Cambié mi correo electrónico, actualicé las contraseñas, nuevo plan de teléfono. Las únicas personas que tenían mi contacto ahora eran Iván, Sara, Lucas y mi abogado. Y entonces llegó el silencio, no el silencio pesado y sofocante en el que crecí. Este era diferente, limpio, honesto, del tipo que no exige nada de ti. En mi cumpleaños, una semana después, me desperté con la luz del sol y los pájaros fuera de mi ventana. Ningún mensaje falso, ninguna llamada para hacerme sentir culpable, solo el tipo de vacío que se sentía como libertad. Iván apareció con flores y 2 tazas de café. Sobreviviste a la tormenta, dijo, sonriendo. Sonreí con ironía. Apenas. Apenas, pero cuenta, dijo. Pasamos el día de excursión por el desierto de los leones. Sin horarios, sin interrupciones. Al atardecer, nos sentamos en un saliente de roca, compartiendo pizza fría y vino de un termo. Me miró durante un largo momento. ¿Crees que volverás a hablar con ellos alguna vez? Lo pensé. En las versiones de mí que habían inventado. La chica que nunca se quejaba. La proveedora que no existía a menos que fuera útil. No dije finalmente. Algunas historias no necesitan una secuela. Cuando llegamos a casa, corté un solo trozo de flan napolitano, la misma receta que había llevado a su casa ese día. Lo puse en mi propio plato, serví una copa de vino tinto y me senté en silencio. Ese flan ya no sabía a culpa. Sabía a cierre. La gente siempre pregunta si me arrepiento. De alejarme de la familia, de las personas que me criaron. Les digo esto, no se arregla el veneno. No se vive entre ruinas. Te marchas. Ellos enviaron su mensaje, alto y cruel, ya no eres una de nosotros. Así que aquí está el mío, susurrado en una noche que finalmente me pertenece, ya no soy vuestra hija. Y de alguna manera, esa frase no suena a pérdida. Suena como un comienzo. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.